a dar inicio al taller sobre las estrategias de afrontamiento contra la ansiedad. Mayormente los ritmos, el mayor ritmo de trabajo, los cambios en el mercado, los niveles de estrés excesivos en el entorno laboral hace que exista estrés en el ambiente, sobre todo, bueno, como estamos enfocando en el ambiente laboral. De hecho, los casos de atención primaria que se atienden diariamente, 1 de cada 10 casos son de ansiedad. Y estos casos se pueden atribuir a algunos tipos de ansiedad, como por ejemplo el pánico, generalizadas, fobias, agorofobias, trastorno de estrés postraumático, entre otros. Afortunadamente, la preocupación por la salud mental ha crecido, por ende se ha estudiado y se han creado nuevas formas para poder reducir la ansiedad. La necesidad de crear un taller sobre las estrategias para enfrentar la ansiedad nace por la preocupación de los colaboradores y la disposición para poder reducir la ansiedad. De esta forma, vamos a proceder con a brindarles información sobre los tipos de ansiedad, el concepto, cómo poder detectarla, los síntomas y las estrategias de afrontamiento como tal. Gracias. Como todos sabrán, este tema se trata sobre ansiedad. ¿Alguno de ustedes conoce el concepto de ansiedad o han sentido ansiedad en algún momento aquí en el trabajo? Todos los días. Creo que un claro ejemplo de ansiedad puede ser cuando ustedes se van al campo y tienen miedo tal vez que les roben o algo pase ahí, ¿no, verdad? Es como un estrés postraumático en ese momento donde siempre están alertas de que nada ocurre, o sea, es como un sentido de supervivencia. Entonces esa es ansiedad. Ansiedad es una emoción totalmente natural, todo lo tenemos, es para poder sobrevivir. Sin embargo, si esto continúa, lo que va a causar son enfermedades, estar en constantes preocupaciones, pero esta ansiedad no solamente es interna. ¿Por qué? Porque también se debe a factores externos. En este caso, factores externos, en este caso la delincuencia, o tal vez qué sucederá después del trabajo, qué habrá en el trabajo, qué vamos a hacer el día de hoy. Entonces, todo eso puede generar ansiedad, pero como general, si esto continúa, lo que vamos a hacer son enfermedades. ¿Enfermedades como qué? Enfermedades como dolor de cabeza, migrañas, estar constantemente en estrés, entre otros. Por eso vamos a conocer cada uno de los factores de la ansiedad. Bueno, para comenzar con la ansiedad vamos a topar 4 puntos rápidos y sencillos para que los puedan entender y así no perder tiempo libre. El primer factor que ustedes tienen que tener en cuenta es el genético. ¿A qué me refiero con esto? Es la predisposición genética. Es decir, por ejemplo, si usted, amiga, usted tiene ansiedad, probablemente su hija también lo va a tener, porque es una predisposición genética. Solo de primer grado, o sea, solo a sus hijos. Probablemente. Así pasa con la ansiedad y con otros factores, como puede ser los trastornos de pánico, la fobia y la ansiedad en sí es la que menos se ha detectado que hay en esta zona. O sea, hay menos probabilidad de ansiedad, pero en los otros que mencioné sí, pero igual hay la probabilidad. Eso como primer punto. El segundo punto son los factores psicosociales, que es de lo que ya hemos hablado anteriormente en otros talleres. Por ejemplo, algo sencillo de entender, por ejemplo, aquí usted trabaja con computadora, usted trabaja con laptop, el estar todo el día a esa medida tan cerca de la computadora y hacer la vista. Eso puede ser un claro ejemplo. Mi compañero lo mencionó hace un rato, la delincuencia. Aquí estamos en un segundo piso, cuando hay un cierto temblor o de los buses, sienten la estructura que se mueve, las hace pensar en demás cosas y se olvida por un momento. Esto crea ansiedad y así mismo distintos estresores. Puede ser la parte de dinero, no saber si ustedes van a seguir con un trabajo estable. Todo esto va a llevar a cabo que ustedes de algún momento tengan o padezcan ansiedad. Por otro lado tenemos el otro factor, el psicodinámico. Esto ya, como podrán darse cuenta por el término, ya es algo más teórico. Sin embargo, para hacérselo fácil, es cuando el cuerpo reacciona de alguna u otra manera ante estos estresores que ya se les mencioné anteriormente. Y puede tener un efecto positivo, en el cual va a suceder que ustedes la ansiedad va a desaparecer por los mecanismos de defensa que ustedes mismos tengan,
Y la otra parte es cuando sea una respuesta negativa. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mencionó mi compañera, que estas enfermedades se van a salir a reducir de alguna u otra manera. Ya, y estos fueron los factores que ustedes pueden notar en algún momento cuando tengan ansiedad. Tenemos también los tipos, porque además de que existe una preocupación, también tenemos los tipos dependiendo de la clasificación. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, es cuando se da una ansiedad constante debido a cualquier factor del entorno, no tiene que ser específico. Y esto, para considerarse trastorno, tiene que durar al menos unos 6 meses seguidos. Trastorno de estrés postraumático es donde pasa una situación que afecta realmente al individuo y se mantiene como un detonante a partir de ese momento. Es decir, que la persona al siguiente momento que recuerda esta situación va a volver a experimentar los mismos síntomas, el mismo miedo, la misma ansiedad que sintió durante la exposición al estímulo. Trastorno obsesivo compulsivo. Esto de aquí habla de las obsesiones, que son los pensamientos, y las compulsiones, que es las acciones. Las obsesiones es la rumiación de pensamientos, se quedan pensando en una sola cosa y eso le detona más preocupación. Y compulsivo es que necesito hacer esto para sentirme mejor. Si han visto alguna película que tenga relacionada al trastorno obsesivo compulsivo o han escuchado algo de eso, porque es bastante famoso, ¿no? Es buena idea, ¿no? Hay algunas personas que tienen una obsesión por no pisar las líneas de las baldosas, porque sienten que si las pisan se van a morir, les va a pasar algo mal. Y es este tipo de sensación de peligro que sienten por no realizar ciertos comportamientos. También la fobia social. Esta fobia social nos da ansiedad al momento de estar, por ejemplo, dar una presentación, estar en diferentes situaciones sociales en donde nos puede causar bastante estrés y ansiedad estar en ese momento. La fobia específica es tener estos mismos síntomas, estas mismas sensaciones, pero a un objeto o una situación en específico. Depende de cada persona. Trastorno de ansiedad debido a alguna enfermedad médica es que la enfermedad causa la ansiedad. Es como la ansiedad es una consecuencia de la enfermedad. Y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, como ya entendemos, nuestros estados de alerta y de estrés causados por sustancias que son externas al cuerpo, como por ejemplo el alcohol, las drogas. Todo eso puede llevar a un estado de ansiedad y se consideraría un trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Como bien ya hemos escuchado qué significa la ansiedad, los tipos, ¿verdad? Ahora conozcamos un poco las estrategias para poder nosotros afrontar este tipo de ansiedad que sentimos, ¿verdad? Porque todos nos sentimos ansiosos en este momento, ansiosos de escuchar a estos estudiantes, ¿verdad? Ya, ¿qué hora termina? ¿Qué hora termina? ¿Verdad? Ya, entonces, uno de esos es detectar el problema, ¿verdad? A veces nosotros estamos ansiosos porque no sabemos qué es lo que nos sucede, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de ese problema, nosotros ya ahí estamos realizando una estrategia, el análisis, para nosotros poder planificar, ¿verdad? Planificar qué es lo que nos está haciendo daño y mejorarlo, ¿verdad? Si nos está frustrando algo, no sé, tal vez un informe, vamos nosotros a ver de qué forma nosotros vamos a poder solucionar ese problema que nos frustra. Por ejemplo, ya sé, estoy haciendo el informe, ya llevo 1 hora, 2 horas, nos paramos, ¿verdad? Nos paramos, nos estiramos, ¿verdad? Eso de ahí nos va a servir muchísimo para mejorar este tipo de frustración, ¿verdad? Para sentirnos mejor. Otro más es basado en la emoción. Esto de aquí necesita ayuda, esta estrategia necesita de otra ayuda, ya sea de un amigo o de un psicólogo, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos así, no sabemos cómo transmitir eso que sentimos, ¿verdad? Porque nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente, estamos nosotros combatiendo con ese monstruo que llevamos dentro, ¿verdad? Que a veces nos dicen, pero ¿qué es esto lo que estás haciendo? Y otros dicen, vas bien, ¿verdad? Estamos nosotros ahí combatiendo con ese monstruo, llamémoslo así. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Hablarlo, ¿verdad? Hablar lo que sentimos, de lo que pensamos, porque eso nos va a ayudar muchísimo.
o realizar algunas actividades que esto nos ayude a afrontar esa ansiedad que sentimos. Otra que no es recomendable, esa estrategia, es la evitación. Por eso es que muchos, cuando sentimos ansiedad, o algunas personas que ya llevan esos problemas de drogadicción, llevan este tipo de estrategia, el vicio, el llamado vicio. Eso de ahí que, ay sí, a través de la ansiedad, me siento tan ansioso que necesito yo jugar un videojuego, o irme a consumir drogas, o irme a consumir tipos de alcohol. Eso de ahí no es recomendable. La más recomendable es la que les mencioné anteriormente. Transmitir esas emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? Yo lo digo porque, ¿se acuerdan que en el tiempo de cuarentena, ¿verdad? Eso de ahí, muchos índices de ansiedad y depresión subieron, ¿verdad? Porque no teníamos interacción con el medio, ¿verdad? Encerrados ahí, no teníamos cómo transmitir lo que sentimos, lo que pensamos. Eso de ahí llegó a tener una tasa incluso hasta de muertes, porque personas que tenían ya el COVID decían, no, pero ya no voy a poder yo remediar esto, yo no sé qué voy a hacer. Eso de ahí también llegó a muchas personas perder la vida, ¿verdad? Por el pensar, en el tan solo hecho de pensar de que ya no hay remedio, ya no hay cura del COVID, ya esa ansiedad les llevó a perder su vida, ¿verdad? Entonces, juega un papel muy importante el transmitir lo que sentimos y lo que pensamos. Muchas gracias. Espero que le haya servido de ayuda esos consejos que dieron los compañeros, que es muy importante para ustedes.